Muy buenos días a todas las autoridades del Gobierno Nacional, todos los señores legisladores y señoras legisladoras, al presidente del Consejo de Intendentes. En el día de hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas va a presentar lo que han sido los gastos, cómo se gastó, cuánto se gastó a lo largo del 22 y lo vamos a sumar a los ingresos que hemos tenido en el año 22 para llegar a comentar con ustedes el resultado fiscal. Es importante considerar que todos los meses el Ministerio de Economía y Finanzas publica un resultado fiscal que llamamos el resultado efectivo, pero ese no es el número el que nosotros nos basamos para analizar y para tomar decisiones de política fiscal. Nosotros nos centramos en el concepto de resultado estructural, que a esta altura ya nos hemos familiarizado por el COVID, que es un resultado en donde quitamos lo que ha sido respuestas a elementos, a situaciones, eventos extraordinarios o también quitamos aquellos resultados que tienen que ver con, o impacto que tiene que ver con el ciclo económico. Entonces, básicamente lo que hoy vamos a presentar es cómo nos paramos de esto dentro de esta nueva institucionalidad fiscal que tenemos para el gobierno. Mirar el resultado fiscal no solamente lo que publicamos todos los meses, pero con este enfoque de resultado estructural. Es importante destacar que en el día de hoy nos acompaña el gabinete, ministros que forman parte del Poder Ejecutivo y también nos acompañan legisladores, nos acompaña el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nos acompaña el presidente del Banco Central, porque lo que estamos mostrando aquí no es solamente el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que estamos mostrando aquí, lo que vamos a ver hoy en pantalla, es el resultado de todo el gobierno en su conjunto. Es un trabajo de equipo que se plasma al final del día en estos números fiscales, pero detrás de esto hay decisiones, hay propuestas del Ejecutivo para el Legislativo, hay leyes que son votadas y bueno, y hay trabajo, y también veía por ahí al presidente del Banco República que también es parte de este equipo extendido y que hace a los resultados que vamos a mostrar en el día de hoy. La instancia de hoy, quiero recordar que forma parte de la nueva institucionalidad fiscal que fue consagrada en la Ley de Urgente Consideración y que luego fue ratificada por la ciudadanía. Este nuevo marco en el que nos movemos para manejar las cuentas públicas ya establece que en dos instancias, en su reglamento dice que hay dos instancias, es decir, se suma a la rendición de cuentas esta instancia para rendir cuentas a la ciudadanía, de manera que haya mayor transparencia, mayor claridad, se agrega esta presentación en febrero, que es la tercera que hacemos, porque en el año 22 y en el año 21 también estuvimos haciendo estas mismas presentaciones. Vamos a contextualizar la situación fiscal, empezando por lo que ha sido la actividad económica en el año 22 y el impacto que esa mayor actividad económica ha tenido en el mercado laboral. Vamos a compartir lo que ha sido el avance en la agenda de reformas y esto vamos a dar los titulares porque compete básicamente a los distintos ministros que vemos sentados aquí en primera fila. Luego sí nos vamos a centralizar en lo que fueron las metas fiscales que se cumplieron en el año 22 y sin aumento de impuestos, como venimos reiterando desde que inició esta administración. Vamos a destacar que dentro de ese marco de cumplimiento de las reglas fiscales se dieron recursos, se destinaron más recursos a lo que el gobierno entiende que son las áreas prioritarias. Empezamos entonces con el primer bloque, en donde vamos a mostrar una muy significativa actividad económica en el año 22 que se traduce en un mercado laboral fuerte. Vamos a ver que la cantidad de empleo que se creó fue en línea de lo que esperábamos. Y agrego a estos elementos que la inflación en el 2022 terminó en 8,3%, que está en línea con lo que estimábamos de 8,5% en la rendición de cuentas.
El producto en el 2022, todavía no salió el dato, sale el 23 de marzo, la rendición de cuentas nosotros pusimos una estimación de 4,8 y hoy estamos pensando que va a estar en el entorno del 5%, quizás un poquito arriba. Aquí la gran incertidumbre es el impacto que la sequía va a tener en el cuarto trimestre del 2022. Detrás de esa actividad económica tenemos un consumo, una inversión y unas exportaciones, tanto de bienes como de servicios, que están siendo muy dinámicas. Mostramos aquí las exportaciones que han alcanzado niveles récord, pero también el consumo de los hogares está teniendo una evolución importante y así esperamos que siga en la medida que se empieza a recuperar el salario real, y en términos de inversión también vemos una evolución muy positiva. Agrego que la inversión extranjera directa, que no la presentamos acá, pero también es muy importante. Y agrego que dentro de las exportaciones de bienes y servicios, los servicios que más allá del turismo y de los fletes, los servicios, el resto de esos servicios está teniendo un comportamiento muy dinámico con un valor agregado muy significativo. Se continuó incentivando desde el Poder Ejecutivo a la inversión y lo que vemos en pantalla es el resultado de los proyectos que se presentan en el 22, tanto a través de la Ley de Vivienda de Interés Social como los incentivos dados para los proyectos de grande dimensión, y observen el gran dinamismo de los proyectos presentados en la comisión que reglamenta la Ley de Promoción de Inversiones. 2.573 millones de dólares presentados en proyectos en el 22. Es decir, más allá de la inversión grande de UPM, acá tenemos una cifra muy significativa del resto del sector privado. Y estos proyectos que se presentaron a través de la COMAP estarían generando unos 8.000 empleos de implementarse la totalidad de estos proyectos. Es importante ver la inversión cómo ha ido evolucionando de forma positiva, y ahí de vuelta destaco que más allá, dejando de lado UPM, la inversión igual tiene una trayectoria sumamente positiva. Vemos sin UPM, las cifras están en verde, sin UPM en verde, y estas cifras muestran una tendencia alcista a lo largo de estos años desde el 2019. Y toda esta actividad se ha visto reflejada en el mercado laboral. Y esto es algo que no solamente desde la cartera de trabajo se insiste, pero desde la cartera de economía insistimos que nuestro principal objetivo es generar puestos de trabajo. En el año 2022 se crearon en promedio unos 40.000 puestos de trabajo, 40.000 personas ocupadas. Tenemos 40.000 personas más ocupadas en el año 2022. Y esto es algo sumamente importante. Y cuando uno mira la cantidad de empleo, estos números de empleo consideran el empleo formal e informal. Pero cuando miramos los datos del BPS, la cantidad de cotizantes aumentó de forma significativa. O sea que no solamente tenemos 40.000 empleos más, sino que esos empleos se dan básicamente con un aumento de la formalidad en nuestra economía, en nuestra sociedad. Y esto es sumamente importante. El ingreso medio de los hogares también muestra una evolución positiva y es importante destacar lo que ha dicho el ministro Mieres, que estamos iniciando la fase de recuperación salarial. Luego de una primera fase en donde el foco estuvo en el empleo y fue bueno el resultado porque el empleo se creó, dijimos recién, aproximadamente 40.000 empleos creados. Bueno, a ese foco de más empleo le agregamos ahora el foco de un mayor
de un crecimiento del salario real. Y ahí vemos las cifras para el mes de diciembre, en donde la variación en 12 meses fue de 1% en diciembre del 22. El crecimiento del producto, el mayor empleo, la recuperación que se inicia en el salario real y las transferencias focalizadas que se dieron nos permiten continuar trabajando para seguir reduciendo la pobreza. El indicador de pobreza que presentamos para el 22 corresponde al primer semestre. En breve, el mes que viene, y miro al FIE, el mes que viene, el hito me parece que se va a presentar el segundo semestre del 2022, y ahí vamos a recoger las mayores transferencias y apoyos que se dieron en el segundo semestre. Por lo tanto, estamos esperando que somos auspiciosos con los datos de pobreza para el 2022. De forma muy rápida, pero no podemos dejar de presentar la agenda de reformas estructurales, más que presentar, de repasar, porque esta agenda está desde el inicio de la administración. Es una agenda que se va trabajando a distintas velocidades, y hago así porque no es del Ministerio de Economía y Finanzas, es del gobierno todo, y esa agenda es en la que continuamos avanzando. Tenemos un plan muy claro de apoyo a la primera infancia, que incluye distintas instituciones y distintas carteras, y en este momento no planificado, pero entra el ministro de Desarrollo Social a sala, que me había advertido que llegaba más tarde. Esto no solamente involucra la cartera de MIDES, sino que también tenemos a INAU, los planes CAIF, tenemos, bueno, está también OPP, está trabajo involucrado. Va más allá de lo que se presentó en una rendición de cuentas, que eran los 50 millones de dólares adicionales. Hay nuevos, además de recursos, hay nuevos instrumentos para apoyar a los niños de 0 a 6 años, que es lo que hemos aumentado, extendido este año. Transformación educativa, tenemos presente al ministro Da Silveira. La palabra es transformación, no es algo que se logra de un día para el otro, ha sido bien claro el ministro en este sentido, y es algo que ha comenzado también con la ley de urgente consideración. Tenemos el plan de vivienda para intervenir en los asentamientos y dar solución a las familias uruguayas que están en esta situación, y se viene avanzando otorgándole los recursos, pero también los instrumentos necesarios para avanzar en este tema. Tenemos la reforma de seguridad social, una reforma que es urgente cerrarla, implementarla. Es una reforma que tiene características beneficiosas para nuestra población, es mucho más equitativa, mucho más justa con nuestra sociedad, y además, desde el punto de vista económico, es imprescindible, porque es lo que nos va a asegurar la sostenibilidad del sistema. Y con esto lo que logramos, lo que buscamos es, dadas las características demográficas de la población, mayor expectativa de vida, menos nacimientos, bueno, el gasto en términos del producto de la seguridad social que aumentaría, lo que logramos es estabilizar ese mayor gasto. En materia de innovación, está acá el ministro de Industria y junto con el ministro de Educación y Cultura, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Economía, hemos incorporado en la última rendición de cuenta, y ha sido votado por el cuerpo legislativo, un programa particular de innovación y recursos particulares. Ahí lo importante es que el sector público dé determinados recursos, pero que se apalanquen con los recursos del sector privado. En eso estamos trabajando, y esto está relacionado con lo que decía anteriormente, de que hay mucha expectativa, se puede crecer mucho en lo que se llaman los servicios no tradicionales, donde ya estamos viendo un gran dinamismo. En materia de obras públicas, el ministro Falero ha sido claro, y vamos a ver los números concretos en unos minutos, que realmente se está frente a una reforma por la velocidad que se está imponiendo en las obras públicas, y obviamente todo esto termina influyendo, impactando en lo que es el crecimiento económico. La agenda ambiental,
el desarrollo de la agenda ambiental ha sido un tema sumamente importante, conjuntamente con la cartera de ambiente, y aquí, desde el punto de vista económico, no solamente importa la responsabilidad como ciudadanos uruguayos y del planeta, en el cuidado y la mitigación del impacto ambiental, pero importa que nos adelantemos porque a la vuelta de la esquina está que la exportación de nuestros bienes y servicios y la inversión van a requerir que tengan ese certificado de responsabilidad ambiental. Es esa mirada que tenemos desde economía, pensando nuevamente en crecer más y tener mayor generación de empleo. Y finalmente, como parte de esta agenda de reformas, que podemos estar dejando alguna de lado, tenemos la profundización en la inserción internacional, que no solamente se trata de lograr acuerdos de libre comercio, en los cuales estamos trabajando con la Cancillería y con los ministerios sectoriales de forma muy activa, pero también se trata de los pequeños pasos concretos, pero que son muy grandes en términos de impacto para nuestra sociedad, de vuelta en términos de inversión, en términos de empleo. La apertura de la exportación de carne de lengua bovina estoy mirando al subsecretario Buffa, a Japón es un paso muy importante. El acuerdo con Brasil de que los productos uruguayos que se vendan a Brasil o brasileños que se vendan a Uruguay provenientes de zonas francas sean considerados de origen Mercosur es también algo sumamente importante. Y bueno, esto para dar algunos de los ejemplos de que pasos concretos también hacen a esta inserción internacional y que no solamente es de economía, sino que es un trabajo que se aborda con Cancillería y con los ministerios sectoriales. Y ahora sí, vamos a lo que son los números fiscales y presentamos el trabajo de todo el equipo de gobierno que nos lleva a decir que por tercer año consecutivo se cumplieron las metas fiscales. Lo que estamos viendo en pantalla es el resultado que, como decía, publica el Ministerio de Economía y Finanzas todos los meses, el resultado con el producto que tenemos hasta el momento. Recuerden que el producto del 22 todavía no salió, con el producto que tenemos hasta el momento, el que presentamos en la rendición de cuentas 21, el resultado del déficit fiscal efectivo es de 3,2% del producto, en línea con lo que fue la estimación en la rendición de cuentas. Las barras en verde nos muestran lo que es los egresos que se hicieron a través del fondo COVID. Recuerden que esto surge en el 2020, se mantiene en el 2021 y en el 2022 continuamos teniendo egresos a través del fondo COVID en situación que todavía teníamos casos de pandemia. Ahora, como decía al inicio, para nosotros lo más importante no es el resultado efectivo de todos los meses. Cuando digo importante en el sentido de tomar decisiones de política económica, decisiones de política fiscal. El gobierno se basa en la nueva institucionalidad fiscal, que es lo que nos da más flexibilidad, nos permite responder a los eventos extraordinarios y es lo que nos permite tener un horizonte ordenado y asegurarle también a las personas que van a tener lo que necesiten más allá del ciclo económico que estemos atravesando. Y por eso tenemos tres pilares en esta nueva institucionalidad fiscal. El primer pilar mira el resultado estructural que decía al inicio, el resultado que publicamos siempre, pero lo limpiamos, depuramos de lo que son respuestas extraordinarias o de lo que es el ciclo económico, el impacto por el ciclo económico, si estamos creciendo mucho, si tenemos una desaceleración en la economía. El segundo pilar de la regla fiscal nos da un máximo, un tope a lo que puede gastar el gobierno central. Y el tercer pilar nos da un tope a el endeudamiento neto que puede tener el gobierno central. El primer pilar, el resultado fiscal estructural, es convalidado la metodología y los números por un consejo externo que es el Consejo Fiscal Asesor. Vamos entonces al primer pilar de la regla fiscal y
tenemos en pantalla el resultado efectivo, el que nombrábamos inicialmente. Corregimos por lo que son ajustes extraordinarios que corresponden a eventos que se dan por única vez, como ha sido claramente el COVID en estos 3 años. Corregimos en naranja por lo que es el ciclo económico, si nos encontramos en un momento de auge o en un momento de recesión, y eso nos lleva a un resultado en términos de el producto de 2,4% de resultado estructural, que compara con el 2,6% que era el objetivo de resultado estructural. Es decir, que estamos alineados en el primer pilar con lo que nos indica la regla fiscal. Vamos al segundo pilar, que nos pone como tope de aumento de los gastos del gobierno central sin los intereses un 2,1%. Ese número no es caprichoso, surge del crecimiento potencial de la economía y también ha sido alimentado ese número por otro comité externo, que es el comité de expertos, nos da insumos para llegar a este 2,1. Bueno, en el 22 el resultado del gobierno central disminuyó 0,5%, o sea que está dentro del tope, pero esto se debe a que en el 22, acá estamos considerando todos los gastos, en este 22 tenemos los gastos COVID. Si dejamos de lado el gasto COVID y comparamos los gastos no COVID del 22 con el 21, ahí tenemos un aumento de gastos del 3,6%. Reitero, la caída en este caso de los gastos totales son porque estamos incluyendo los gastos en COVID y en el 21 recordarán que tuvimos un gasto muy grande en términos de fondo COVID. Cuando lo comparamos con lo que es el gasto en el 22 nos da esa caída. Y el tercer pilar tiene que ver con la autorización para el endeudamiento del gobierno central. El límite dado por ley es de 2.100 millones de dólares y el endeudamiento neto del gobierno fue de 1.813 millones de dólares en el 23, con lo cual está dentro de la regla. Primer pilar de la regla fiscal, cumplida. Segundo pilar de la regla fiscal, también cumplida. Tercer pilar de la regla fiscal, también cumplida. Esto para el gobierno es sumamente importante. Aquí estamos presentando algo que es ley, es un mandato por ley. Es nuestra obligación presentarlo y esto es lo que nos permite tener la conducta, la disciplina y nos para hoy en una situación cómoda para enfrentar la incertidumbre que pueda venir, como lo hizo en el pasado cuando enfrentamos la situación de pandemia. Para terminar el capítulo fiscal, mostramos lo que es la evolución de la deuda, tanto en términos brutos como en términos netos. Lo que sucede en el 22 es nuevamente una leve caída de la deuda en términos de producto y es importante resaltar que los intereses en términos del producto siguen en un 2,2%, o sea, sigue medio punto por debajo del 2020. Esto significa que tenemos más recursos para destinar a políticas públicas que sea decisión del Poder Ejecutivo. Y bueno, finalmente, toda esta situación fiscal, unida a la actividad económica que presentábamos al inicio y unida a la fuerte institucionalidad que tiene nuestro país, nos lleva a que Uruguay hoy tiene la calificación crediticia más alta de su historia. Uruguay tiene el grado inversor, pero además, destaco, tenemos la calificación crediticia más alta de nuestra historia. Y si vamos a los mercados y vemos qué es lo que nos dicen los bonos, cómo comercializan los bonos, es decir, aquellas personas, aquellos inversores que ponen plata en comprando los bonos uruguayos, nos encontramos que en la comparación de Latinoamérica, Uruguay es el que presenta el menor riesgo país en términos de la comparación de lo que pagan los títulos uruguayos con la referencia que es el bono de Estados Unidos de América.
Esto es sumamente importante, porque esto nos habla de la confianza de los inversores y la nota nos habla del análisis que hacen las calificadoras de riesgo y que nos lleva a esta situación. Y de vuelta, ¿por qué es importante? Porque si tenemos menos spread, pagamos menos intereses y podemos destinar más recursos a políticas públicas. Porque esto permite que se atraigan más inversiones, que haya más inversiones, tanto domésticas como del exterior. Y esto es lo que nos lleva a tener mayor empleo. Y obviamente también esto es importante porque los fondos de pensión uruguayos tienen una buena parte de inversión en los títulos del gobierno y esto hace que, por lo tanto, esa inversión sea más fuerte. Finalmente, dentro de esta conducta fiscal, quisiéramos repasar brevemente cuáles han sido las áreas prioritarias donde se han destinado mayor cantidad de recursos. En primer lugar, hablamos que este año también hemos tenido fondo COVID, se ha gastado unos 400 millones de dólares en el fondo COVID, la estimación que teníamos era un poquito menor y verá el ministro Salinas que las medidas sanitarias fueron, pero lo digo de buena manera, fueron lo que se llevaron la mayor parte del fondo COVID en el 2022, casi 300 millones de dólares. Quisiera agregar, me distraje con el comentario con el ministro Salinas, pero que además de los 400 millones de dólares a través del fondo COVID, hay un pago por 60 millones de dólares a los test de COVID, que no está incluido en el fondo COVID, porque no, miro a la Contadora General de la Nación, porque no se hizo por el proceso que corresponde al fondo COVID, se pagó a través de una sentencia, por eso no está incluido, pero también hace a esos apoyos que se dieron en materia sanitaria. Otra área sumamente importante en donde se ha abocado recursos es lo que tiene que ver con las transferencias sociales. Y aquí lo que estamos viendo es en azul las transferencias base, digamos las normales que se dan a través del MIDES. En verde agregamos lo que presentamos en la slide anterior, lo que se ha apoyado a través del Fondo Coronavirus, pero después tenemos algo más, lo naranja, que llamamos, o marrón, que llamamos incremento adicional, que esto ha sido a través de nuevos instrumentos del Ministerio de Desarrollo Social para hacer frente sobre todo a lo que tiene que ver con el aumento de precios internacional que tuvo su impacto a nivel nacional. Y ahí, y miro al ministro Lema, ahí se ha trabajado con nuevos instrumentos y intentando alcanzar o con el foco de alcanzar especialmente a la población de menor edad, de los niños de 0 a 6 años. Destaco entonces que tenemos una variación, esto está en términos corrientes, pero si vemos la variación real del 22 respecto al 2019, tenemos un aumento de 31%. Y aquí, algo que el ministro Lema siempre dice, estas transferencias no solamente se dirigen a aquellas personas que están por debajo de la línea de pobreza, sino que van a aquellas personas que están en una situación vulnerable y que podrían caer debajo de la línea de pobreza. Por eso se apoya para mantener y ayudar a que las personas no vean disminuir su ingreso y además que desde el MIDES se hace un abordaje que va más allá de lo que tiene que ver con los ingresos para las familias. En materia de inversión vial, lo dijimos cuando presentamos las reformas, es impactante la cifra en el 2022 de la cantidad que se ha invertido en materia de infraestructura vial y creo que también es muy claro el dibujo de las rutas, el mapa de rutas que presentó Falero y que también presentó Lito hace algunos meses, ya no me acuerdo el tiempo, aquí mismo la densidad de este plan. Y esto obviamente que va de la mano de nuevos instrumentos para hacer más eficientes los recursos que destinamos acá.
Como también dije en términos de reforma, aquí tenemos en el quinquenio una duplicación de los recursos para intervenir en los asentamientos y estamos hablando del Plan Avanzar del Ministerio de Vivienda al cual le vamos a destinar, tienen listos para que sean implementados 240 millones de dólares adicionales para atender a la población que está en esta situación más vulnerable. Y ahora pasamos a lo que es la situación, ya no el pasado, sino cuál va a ser, qué es lo que estamos esperando para el año 2023. Es sumamente difícil tener una proyección del crecimiento para el 2023, pero lo que sí podemos decir que continuamos creciendo. El Uruguay continúa creciendo en el 2023. La cifra que tenemos en este momento está en el entorno al 2%. Tenemos que considerar que el impacto de la sequía todavía está para medirse y todavía no sabemos hasta cuánto va a durar, pero el país sigue creciendo. Y de la mano de ese crecimiento tenemos que en el país se siguen creando empleos. La estimación para este año es una creación de 12.000 ocupados más en promedio para el 2023. En términos de inflación, seguimos con la estimación que presentamos en la rendición de cuentas, que al cierre del 2023 la inflación sería de 6,7%. Miró el presidente del Banco Central si estoy en lo correcto. Y en lo que tiene que ver con lo fiscal, en las proyecciones para el 2023, estamos esperando un resultado efectivo, es decir, el que les decía, medimos todos los meses, de 2,6% del producto, pero el foco que le da el gobierno es a la regla fiscal, a los 3 pilares, y los objetivos de estos 3 pilares es, en primer lugar, que el resultado estructural sea de un déficit de 2,5%, que en el segundo pilar el tope se mantenga el tope de gasto en un 2,1%, y acá nuevamente se da la situación que se dio en el 22. Lo que estamos estimando es una caída de 0,5, pero cuando quitamos lo COVID y comparamos todo el gasto no COVID, tenemos acá un aumento de 1,5% del 23 con respecto al 22. Ese aumento, en buena medida, el aumento de gasto previsto para el 23 es lo que en la rendición de cuentas, y miro a los señores y señoras legisladores, es lo que en la rendición de cuentas se votó. O sea, los gastos del 23 que fueron votados en la rendición de cuentas última, eso está incluido dentro de este aumento de 2,1%, de 1,5% que se va a dar. Hago la aclaración porque puede sonar raro que haya una caída en términos del gasto. Finalmente, el tercer tope, el tercer pilar es el tope en el endeudamiento neto, que está en un total de 2.200 millones de dólares, y lo que nosotros estimamos para este 2023 es que el aumento de deuda neta esté en el entorno de los 2.000 millones de dólares. Queríamos presentar hoy entonces de forma conjunta todo el equipo de gobierno, cuáles han sido los resultados, y creo que el mensaje más importante que queremos transmitir como gobierno es que ha sido el manejo prudente y responsable de las finanzas públicas lo que nos ha permitido en el pasado hacer frente al COVID, en los últimos 3 años, lo que nos ha permitido el año pasado destinar recursos a estas áreas que presentamos como áreas prioritarias, y fundamentalmente es esa misma responsabilidad fiscal la que hoy nos permite enfrentar la sequía, dar los apoyos necesarios en la medida que tengamos datos de cómo evoluciona la sequía, y es la que nos permite anunciar la rebaja tributaria.
El alivio tributario que va a presentar el presidente de la República el próximo mes se basa en este comportamiento, esta conducta que todos como gobierno hemos tenido y que está dentro de estos lineamientos que llamamos la nueva institucionalidad fiscal. Y la rebaja tributaria es importante tener en cuenta que no es de una única vez, porque aquí a veces presentamos gastos que se dan un año pero después no se repiten. Cuando hay una rebaja tributaria, esa rebaja se mantiene a lo largo del tiempo, naturalmente. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que el resultado fiscal se mantenga esa rebaja tributaria a lo largo del tiempo. Solamente un ejercicio muy responsable de las cuentas fiscales es lo que nos permite pararnos de esta manera, reitero, tanto para enfrentar la sequía o el evento adverso que pueda ser. Y como gobernantes uno lo que tiene que hacer es prepararse para esas situaciones y por otro lado, concretamente, para presentar el alivio tributario como hará el presidente de la República en pocos días. Cierro entonces diciendo que la estabilidad macroeconómica y la administración responsable generan beneficios directos sobre la gente. Como he dicho más de una vez, estos números fiscales que suenan fríos, que parecen objetivos en sí mismos, no son objetivos, son instrumentos. El objetivo final es el mayor bienestar para los ciudadanos uruguayos. Muchas gracias y quedamos abiertos a algunas preguntas. Creo que José va a dirigir la apertura de preguntas. Gracias. Gracias, ministra. Como acaba de decir, tenemos a los costados de la sala personal con 2 micrófonos para las preguntas de la prensa. Les pido que levanten la mano, se identifiquen y digan a qué medio pertenecen antes de realizar la pregunta. Muchas gracias. Por acá. Ministra, buen día. Santiago Carbone, de Agencia EFE de Noticias. Este martes se conoció en Bruselas que Uruguay salía de la conocida como lista gris. Quería saber qué implica para el país eso y, bueno, qué opinión le merece la cartera. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Le voy a pedir al subsecretario que la conteste y aprovecho a decir que ha sido una excelente labor de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, particularmente del equipo de asesoría tributaria y de la DGI, el equipo de asesoría tributaria liderado por la contadora Biestro. Sí, como decía la ministra, en diciembre del 2019 el Estado recibió una carta del presidente del Código de Conducta de la Unión Europea, obviamente era el gobierno anterior, en el cual Uruguay iba a ser nuevamente analizado y eso pasó a ser, como dice la ministra, en el año 2020, un trabajo muy intenso por parte de los equipos técnicos y de esta manera la mal llamada lista gris, sino que Uruguay pasó a ser un país cooperante con la Unión Europea. Siempre fue cooperante, tenía que cumplir a unos compromisos asumidos, que se pasó todas esas etapas y ya estamos en esta situación. Aprovecho porque no viene mal aclararlo, que cuando pasó esto, que se hablaba de la lista gris, cosa que no existe lista gris, hubo muchos comentarios de senadores, obviamente de la oposición, el senador Vergara, el senador Andrade, el exdirector del OPP, García, el senador Rubio, en el cual decían de que esto era por la LUC, era por la oposidad que habíamos dado esas flexibilizaciones en la LUC, por la residencia fiscal, los cambios hechos, y obviamente, una vez más, eso no era así, sino que cumplimos todas las etapas y la Unión Europea el 14 de febrero, o sea, ayer nos comunicó esta situación y eso es muy importante para seguir captando inversiones de los países de la Unión Europea, que es una de las principales fuentes de inversión que el Uruguay recibe. Sí. El Ministerio publicó ayer un comunicado en donde se describe en la línea de tiempo cómo ha sido el proceso y cómo mantenemos las características del sistema tributario uruguayo y aún así pudimos salir de la mal llamada lista gris, como dice el subsecretario.
Sí, y complementándolo, obviamente se mantiene el principio, el criterio general que el Uruguay viene hasta ahora y lo vamos cumpliendo, que es el criterio de la territorialidad de la fuente, es decir, no es pasar al criterio de la renta mundial, simplemente como un resumen final. ¿Qué tal? Lorena Nachajón de Subrayado, de Canal 10. Quería consultar si la proyección en la caída de 3 puntos del PBI está basado específicamente en la sequía y en los problemas que está generando. Lo que estamos estimando en este momento para el 2023 no es una caída, es un aumento de la actividad económica del 2%. Esta estimación es preliminar. Aquí tenemos, y estoy buscando al ministro de Turismo, que no lo veía. El ministro de Turismo, acá tenemos por un lado un primer mes un fin de mes, en realidad diciembre, que ha sido muy, el primer mes del año. Tenemos los datos y el ministro Viera compartía ayer la cantidad de turistas que han ingresado a Uruguay, que es muy positivo. Por otro lado, tenemos en sentido contrario la sequía. Con toda la información que tenemos en este momento, la mejor estimación que tenemos de crecimiento para el 2023 es de un 2%. Respecto, lo que decía de caída es la estimación de 2022 fue 5% de crecimiento y usted decía la proyección del próximo año va a ser de 2. Esa diferencia de 3 puntos sí se debe al impacto de la sequía. No es una caída en la actividad. El 5% se crece a un ritmo de 5%. En el 23 estimamos se crece a un ritmo de 2%. Gracias. Buenos días. Juan Pablo da Costa, de Canal 4 Telenoche. Quería consultarle a la ministra, aquí estoy, por una de las críticas que seguramente habrá escuchado de la oposición, que hablan que hay un crecimiento de la economía, hay un récord de las exportaciones, pero que esas cifras no derraman, ese es el término que se usa, los sectores más vulnerables, digamos, de la sociedad. ¿Qué responde a ese planteo concretamente? En la presentación hoy fue claro y, como dijo el ministro Mieres, estamos iniciando una fase de recuperación del salario real. Y hoy lo presentamos tanto salario para el sector público como para el sector privado. En términos de indicadores de pobreza, también lo presentábamos hace unos minutos. Estamos trabajando para que ese guarismo disminuya y, como dije, lo que estamos esperando que los datos del segundo semestre del 2022 capten los apoyos que se han dado y las medidas que ha tomado el gobierno para apoyar a los sectores más vulnerables. Ministra Acosta, de Radio Centenario, ¿se sabe en qué rubros se han creado los empleos y los empleos que también se prevén crear para este año 2023 y si son empleos de calidad o no? Sí, buenos días. Fundamentalmente el sector comercio, que tuvo un gran dinamismo en el año 22, pero en general ha sido en todos los sectores de actividad que se ha creado empleo y efectivamente, como mencionaba la ministra, la mayor parte de esos empleos han sido formales, con lo cual han sido de calidad, como mostraba la placa en donde se mostraba el aumento en el número de cotizantes BPS. La última pregunta. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. ¿Cuánto menos se va a dejar de recaudar por este alivio tributario? ¿Se mantiene el tema de la rebaja del IAS y el IRPF, lo que va a anunciar el presidente a principios de marzo? Y otra pregunta es, ¿qué impacto está teniendo la sequía? Es decir, ¿cuántos recursos se han volcado por el tema de la sequía y hasta cuánto se puede volcar por parte del gobierno? Empiezo con la última parte de la pregunta, ¿hasta cuánto dinero se puede volcar? Bueno, una de las bondades, de los efectos positivos de esta encare fiscal donde se separa en lo que en su momento fue la caja COVID de la caja no COVID, bueno, en la caja COVID siempre vamos a destinar recursos a lo que son eventos adversos que enfrentamos. Si tenemos sequía, si tenemos cualquier situación no prevista por el gobierno,
los recursos siempre van a estar. Eso creo que es lo importante, o sea, más allá de lo que se ha destinado hasta ahora para la sequía, los recursos que necesite el sector agropecuario para que ese motor no se apague, va a estar. En ese sentido, venimos trabajando muy coordinadamente, muy activamente, diría, con el Ministerio de Ganadería, con el Banco República. Anunciamos el viernes pasado, se comunicó la existencia de un SIGA con condiciones particulares para el sector agropecuario que contiene una tasa subsidiada porque hay una comisión subsidiada de parte del gobierno, son préstamos que tienen garantía del Estado. Entonces, primer comentario, los recursos necesarios van a estar de la misma manera que estuvieron para enfrentar la pandemia. Con respecto al número del alivio tributario, digo, claramente lo va a decir el presidente de la República, pero el mensaje desde el gobierno es que en este momento se puede dar ese paso de dar un beneficio concreto, directo, en el bolsillo de los uruguayos, gracias a la buena conducta fiscal que todo el gobierno ha tenido. El número exacto lo va a decir el presidente de la República. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por compartir este rato.